Bueno, buenas tardes a todos. Es para nosotros un gusto estar aquí inaugurando en cierta forma, o por lo menos el primer día de la 9ª Semana de la Cultura Galesa en Madrid, algo que para nosotros es muy querido, el ámbito también lo es, las actividades lo son, así que realmente es un placer estar aquí, ahora y con ustedes. Muchas caras conocidas, y cuando nos invitaron a dar esta charla, yo medio que trataba de zafar diciendo no, porque es siempre el mismo tema y a quién le va a interesar. Y Ani Sousa nos dijo no, pero el público se renueva. Y bueno, lamentablemente lamentablemente no. Quiero decir, hay un montón de caras conocidas que ya saben lo que vamos a decir, pero siempre es bueno refrescar los conocimientos o enfocarlos de otra manera o repensar las cosas para meternos más internamente. Marca al fondo es una recreación, no sé quién la hizo, pero es muy linda, en base, por supuesto, al original este. Se llama John Wayne Morris y es pariente de la señora Linen. Bien, gracias. Para nosotros aquí en Madrid, Mimosa es un nombre cotidiano, algo que decimos 20 veces al día, de una forma u otra, por una causa u otra. Como les decía, es un nombre que repetimos 20 veces al día por una causa u otra, ya sea porque un colegio tiene ese nombre, ahí apareció el colegio, y estoy apretando y no pasa nada. Aparece el rojo ahí. En la calle, una calle que se llama Mimosa, un barrio muy lindo, uno de los barrios más lindos de Madrid, cuya calle principal es Mimosa justamente, o el salón del Hotel Rasenthal, donde la asociación hace sus tests el 28 de julio, o inclusive el Eisteddfod nuestro, que se llama Mimosa. Así que es una palabra, un nombre, una referencia diaria. Tan diaria es que forma parte del escudo de Madrid, que es el superior, y el de Trelew, sospechosamente semejante, pero que le agregan el teodolito para hacernos acordar que, bueno, en el origen era el barco, pero después estuvo las mensuras, el tren, la cabeza de riel y esas cosas. Le decía que es una referencia cotidiana, tan cotidiana es que vayamos al comercio que vayamos en Madrid, vamos a encontrar, o tendríamos que encontrar, el certificado de habilitación con el escudo de Madrid en el fondo de agua del certificado. Y acá, para que vean que en la asociación Punta Cuevas estamos en regla, puse el certificado actual, vigente, para que vean que la cosa va en serio. Pero ven el escudo de Madrid como fondo de agua de todos los certificados de todos los comercios, con el Mimosa. Falta el de pago ahí. Pero dice que está vigente hasta agosto del 24. Siguiendo con la parte formal de la cosa, ya sabemos que el Mimosa fue votado en Aberdeen, en Escocia, en el 1853, y que en el 65 sus armadores eran Vining and Company, supongo que es esa, Vining and Company, que tenía un desplazamiento, es decir, el peso del agua desalojada por su casco es de 442 toneladas, una longitud de 43 metros, las medidas por supuesto fueron redondeadas para hacerlas más recordables, una manga, es decir, un ancho de 8 metros y un puntal, es decir, de la quilla a la cubierta, de 5 metros. ¿Esto cuánto tendrá?
tendrá Eso. 4 debe tener. Bueno, un metrito más era todo la altura del barco con sus supuestamente 2 o 3 pisos. A partir de 1880 se le pierde el rastro, no se sabe más dónde fue a parar. Su último destino fue un triste destino de pontón, es decir, una plataforma flotante de uso portuario, en un puerto de África ecuatorial, donde se lo comían los gusanos, los parásitos y todos los bichos del mar y del calor. Hay un libro, el que quiera informarse a fondo de Mimosa, tiene que leer el libro de Susan Wilkinson, bien conocida nuestra, que estuvo aquí un par de veces en los foros sobre los galeses en la Patagonia. Susan Wilkinson tuvo su flechazo con esta historia a través de un tío bisabuelo, que fue el doctor Green, el doctor del primer contingente de 1865. Bueno, este hombre era tío bisabuelo de Susan Wilkinson y que por ese link histórico, sí, de la familia, se apasionó por el tema y lo estudió exhaustivamente, y su libro Mimosa, en inglés, gordo así, estudia desde la madera del árbol que lo construyó, con el que se construyó todo, la historia del aserradero, de los armadores, todo, hasta el triste final en un puerto de África tropical. Ahora sí, ahora que pasamos las partes de los certificados, los escudos y los datos técnicos, empezamos en serio con la charla, Mimosa, un viaje sin retorno, y le pusimos este nombre porque, bueno, acá vemos entre paréntesis un cuadrito de Mimosa supuestamente en los docks en Liverpool. Un viaje sin retorno, repito, ¿por qué? Porque tiene 4 características que lo hacen único y sin vuelta. Fue el único viaje en el que llevó pasajeros, el único. El barco vino, se fue y no volvió a pisar la Patagonia. Como si los barcos no pisan, pero bueno, están ahí en la Patagonia. La mayoría de los colonos que transportó tampoco volvió. Fue un viaje, para la mayoría, un viaje sin retorno. Y por último, una vez que entró en la historia, Mimosa no salió más, se quedó en la historia. No salió, se quedó, y bueno, tanto se quedó que hoy, 160 y pico de años después, continuamos recordando. Y encima entró a la historia de casualidad, porque no estaba predestinado, no estaba predestinado su entrada en la historia. Aquí vemos el recuadrito en blanco y negro, es copia del original de uno de los avisos publicitarios de la emigración a la Patagonia, que salían en los diarios, y la traducción es lo que está en azul. Esto ya es muy conocido, pero bueno, lo que me interesa recalcar de aquí es que el barco que estaba anticipadamente en los planes era el Halton Castle, otro barco. Después vemos el del precio del pasaje, de los adultos, donde hay que reservar, y todo lo que la propaganda les prometía, la tierra gratis, las semillas, etcétera, etcétera. De esto lo que debemos retener era que el Mimosa no figuraba, no estaba, no existía, no había entrado a la historia todavía. Y ahora Nelson nos va a leer algo de los preparativos. Solamente tomamos para no hacer todo muy pesado, tomamos textos de dos fuentes nomás. Dos de los cronistas del momento, que eran Thomas Jones Glencanwy y Richard Jones Lindy.
vamos a cortar pequeños fragmentos de esos cronistas. Dice Thomas Jones Lancaster: después de los discursos, la predisposición para emigrar era muy grande. Es así como a principios de abril de 1865 había unos 200 inscriptos para irse a bordo del Halton Castle. Como ese barco no regresó a tiempo de su viaje, se arregló con otra compañía marítima y se contrató en Mimosa. Pero como este tampoco era más que un esqueleto, le llevó un tiempo acondicionarlo para transportar inmigrantes. Mientras tanto, apareció publicado en el Drage Americana un escrito bajo el seudónimo de Garibaldi para convencer y desanimar al grupo a través de falsedades sobre el país. Decía que era un país salvaje, lleno de peligrosos indios que comían hombres blancos, etc. Así fue como hacia mediados del mes hubo varios que se desanimaron y se borraron. Mientras tanto, se juntó más o menos un centenar y medio, decidido a encarar la empresa, pasara lo que pasara. Y así el 25 de mayo nos embarcamos, preparándonos para salir. Y dice también Richard Jones Lee: el que espera, desespera. Dice el refrán, y el tiempo se nos hizo muy largo esperando al bendito barco aquel durante muchos días. Tanto fue así que algunos se desalentaron y se fueron para no regresar. Después de cansarse de esperar al Halton Castle, el comité arregló con el capitán de otro barco, el Mimosa, para que nos transportara. Una vez que los oficiales encargados inspeccionaron el Mimosa y que éste fue puesto en condiciones para una navegación de 7.000 millas, comenzaron los trabajos de cargarlo con carbón, agua y demás cosas necesarias. Gracias. Aquí vemos dos recortes de diarios británicos donde justamente hablan del Mimosa, la llegada de su viaje anterior. En abril del 65 sale la noticia. ¿Se ve la flechita si la paso yo por acá? No. Bueno, ahí ven en el recuadro azul del cuadrito superior, Mimosa, viene el nombre del barco, el nombre del capitán y la procedencia. Mimosa, capitán Pepperell, venía de Pernambuco. ¿Sí? Y así todo. Barco, capitán y procedencia. Y en el otro cuadro, de ya fin de mayo del 65, igual, barco, capitán, destino. Vemos que que el Mimosa, capitaneado por Pepperell, zarpó para Nuevo Bay el 28 de mayo. La noticia es del 30. De manera que tuvieron un mes apenas para prepararlo y acondicionarlo. Es bien sabido que el Mimosa era un carguero concebido para llevar carga, para hacer viajes rápidos, porque las hojas de té que importaba Gran Bretaña desde China e India tenían que llegar antes de los 45 días, porque si no se arruinaban. Entonces eran barcos que para su época eran unas flechas. Y bueno, el Mimosa pertenecía a esa raza de barcos veloces. Aquí vemos el recibo, esto que son 4 letras, 6 rengloncitos. Debe haber costado mucho a Michael Daniel Jones la firma de esto, porque estaba pagando la friolera de 833 libras por el charter del barco. Aquí vemos la traducción. Recibimos de don Michael Daniel Jones la suma de 833 libras, 6 chelines y 8 peniques, siendo este el monto pagadero en la fecha por el charteo del Mimosa de aquí a Bahía Nueva. Lightning, Willy and Company, 6 de mayo. Es bien sabido también que Michael Daniel Jones
además de pagar el charteo del barco en sí, pagó todo el aparataje, el aprovisionamiento, el reacondicionamiento. Se estima que en total pagó más de 2.000 libras. Y en rigor de verdad, la plata no era de él, sino de la esposa, que era rica. Pero bueno, en esa época el mundo andaba así y el hombre disponía de lo que... Hoy no sería tan fácil, pero la cuestión es que el grupo colonizador se endeudó pesadamente con Michael Daniel Jones y no todos pudieron saldar su deuda. Creo que inclusive tuvo problemas de quiebra y esas cosas. Pero bueno, acá vemos un documento interesante que nos permite imaginar la emoción del reverendo Jones al firmar y al bancar el soñadísimo viaje. Esta es la placa que está en Liverpool, en el puerto, cerca de donde zarpó el barco, justamente para recordar la zarpada. No sé si alcanza a leer ahí, está en Khmer en la parte superior y en inglés en la parte inferior. Simplemente dice que está colocada esa placa ¿en qué año? En el 2015, cuando fue el sesquicentenario del viaje, y la pusieron ahí en conmemoración. Esta placa tiene el particular interés, perdón, el monolito tiene el particular interés de que tiene en una cara de las verticales la silueta del barco y en la otra tiene la bandera de la colonia, que es un símbolo muy potente que desde que se descubrió hace 25 años está echando vuelo. Los que saben galés no tendrán mucho inconveniente en entender esto, pero lo que quiero... Bueno, acá es una noticia de la zarpada, dice el 25 de mayo estábamos todos a bordo, listos para partir a la 1 en punto, bajo la sonrisa del sol. Estamos en el barco confortable, empezando el viaje, etcétera, etcétera. Están contentos, dice que están contentos, excitados, y que las mujeres en cambio lloran. Pero lo que quiero rescatar de esto es que al tope del mástil, en el momento de la zarpada, se izó una bandera con el dragón rojo sobre fondo celeste. At last one. No es la tradicional verde y blanca que conocemos y que en aquel entonces estaba, pero estaba medio subversiva porque era algo que iba en contra del imperio y lo miraban medio mal. La bandera que conocemos hoy estaba casi escondida, estaba muy subsumida. Y esta otra que apareció sospechosamente con un fondo, diría, argentino, como esa. Lectura, la zarpada. La zarpada, dice Richard Jones Lindy, por fin, henos aquí listos para la zarpada. El 24 de mayo fue aquel día memorable. La bandera británica flameaba en el palo mayor y debajo estaba el dry gog. En la orilla, varios cientos de personas habían venido al puerto a vernos zarpar. Cadvan Hughes, lleno de fervor, dirigió el himno nacional y todos cantamos lo mejor que pudimos. Luego se agitaron los pañuelos mientras se daban 3 sonoros hurras. Cuando llegamos al medio del río, se arrojó el ancla y el ruido de los eslabones de la cadena nos aterró tanto que algunos creyeron que era un terremoto o algo peor. Nos explicaron que faltaban algunos papeles del barco, allí fondeados, bastante cómodos, aunque para la mayoría de nosotros era la primera vez que dormíamos en un barco y
Cuánto mejor se duerme en la cama de casa, ¿no? Y dice Thomas Jones Lancashire: zarpamos el 28 de mayo, se levantó el ancla y nos despedimos de la tierra de nuestros mayores, dejando amigos y familiares llorando con pena nuestra ausencia. Durante la zarpada se hizo el Draigog y, dirigidos por el finado Hugh Hughes Cadban, se entonó en la cubierta el siguiente himno: hemos encontrado una tierra mejor en una lejana región del sur, es la Patagonia. Allí viviremos en paz, sin tener traición ni espada, y un galés en el trono. Loado sea Dios. Se lo cantó con la tonada de Dios salve al rey, y mientras el barco maniobraba, los ingleses que estaban en tierra gritaban para que arriáramos el Draigog, pero sus reclamos fueron en vano. El texto que se cantó en el himno era justamente construido para que cupiera en la melodía de God Save the Queen, tantos años haciendo de Queen, de King. Ni gauson ratsit western de Dipes Patagonia i Fide novium het omni brav nascer acen roare ser boed moeli diu, más o menos así, pero cantado por mucha gente muy enfervorizada, debe haber sido para poner los pelos de punta. Las zarpadas estamos, seguimos. Ya estamos en el barco, un barco que se llama Mimosa, y bueno, es bien sabido, o es bastante sabido, que Mimosa es un género de árbol, un género de planta, unas especies vegetales arbóreas que tienen las flores amarillitas que todo el mundo conoce, que florecen, o casualidad, para el 28 de julio, en nuestra zona, y que entre nosotros se conocen como aromo. El mimosa árbol tiene la particularidad, quizás todos hayamos hecho el jueguito, de que si uno toca las hojas, se cierran las hojas y muestran se cierra el anverso y queda el reverso, que es de otro color. De tal forma que uno toca esta hoja verde y queda pálida, y toca la hoja pálida y queda verde, y toca la verde y queda pálida. Esta alternancia de colores, o de brillos, o de tonos, es una asociación medio traída de los pelos, pero la humanidad es así. Sucede que hay estrellas pulsátiles que tienen brilla, se opaca, brilla, se opaca, brilla, se opaca. En realidad no es que una estrella pulse y que brille y se opaca, sino que son dos estrellas gemelas que giran en torno a un centro de gravedad compartido y que pasa una por sobre la otra. Entonces veo una, veo otra, veo una, veo otra, veo una, veo otra, ¿sí? Las estrellas en realidad mantienen su brillo propio, pero la eclipsa temporariamente, se van eclipsando sucesivamente. Esto hace que, para los antiguos que no conocían o que no habían entendido el mecanismo, las estrellas tenían como un pulso. Resulta que el brazo izquierdo para nosotros de la Cruz del Sur es de estas estrellas, pulsa, es una estrella pulsátil. Acá vemos, ¿podés enseñar la Cruz del Sur? Ahí. El pie es alfa, girando en torno al reloj, vamos a beta, gamma, delta, ¿sí? Esas son las cuatro estrellas que forman la cruz, alfa, beta, gamma, delta, y la pulsátil es beta y es mimosa. Tiene otro nombre, tiene el nombre científico
de los astrónomos y el popular de la gente. Así que vemos que por esa peculiaridad de que la Cruz del Sur tiene una estrella pulsátil y que como una estrella pulsátil cuyo nombre es Mimosa, y como el barco en cuestión iba a ser destinado al comercio con el hemisferio sur, o iba a viajar mucho para el sur, para venir desde China, le pusieron Mimosa, bajo la advocación de la Cruz del Sur. Como el Mimosa había sido fabricado para el tráfico con puertos del hemisferio sur, o debía tomar ese rumbo para dirigirse a sus destinos de oriente, fue puesto bajo la advocación de la Cruz del Sur, o en particular de su brazo de derecho, Beta Crucis Mimosa. Volviendo a los papeles, acá vemos una copia del contrato de un papel oficial de la zarpada, donde está listado el personal y la tripulación y eso. Vemos que el barco, ahí dice el nombre del barco, en el primer círculo, Mimosa. En el segundo dicen los armadores, Vining and Company. Y en el tercer óvalo dice que el capitán es George Pepperell. ¿Se alcanza a ver? Sí. Bien. Después dice todo eso, que como no se alcanza a ver bien, lo amplié, está acá ampliado, y la traducción está debajo. Las personas cuyos nombres y datos siguen abajo, de las cuales 6, estoy acá, estoy en el 6 de ahí arriba, están enganchadas como marineros, se comprometen a trabajar a bordo del mencionado barco usando sus respectivas habilidades en un viaje de Liverpool a Nuevo Bay, Patagonia, y cualquier otro puerto o lugar en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Y uno acá para la oreja, porque el barco venía hasta acá, pero estaban autorizados a darle al Pacífico, al Índico, etc. Esto después creo que hay una explicación al respecto. Les dije hace un ratito que Daniel Jones había pagado el aprovisionamiento del barco, la comida, el agua, las cosas que había que comprar, y las reformas. Las reformas que era hacer cuchetas, letrinas, en fin, un montón de cosas que el barco de carga no tenía. Y gracias a Dios, o gracias a los archivistas, están las boletas de todas estas cosas. Están lo que pagó Daniel Jones, de los faroles, de la soga, de las palas, de todo está. Para no cansarlos, elegí 3. Esta primera, que compraron 17 escopetas con bayoneta. Toma mate. Acuérdense que los indios eran antropófagos y tenían realmente mucho miedo. Acá vemos la boleta de la compra de agua. Compró 11.840 galones en 41 barriles, y si uno hace el cálculo, da que esa cantidad de agua para 2 meses de viaje para 160 personas, da más o menos, disponíamos de 5 litros por persona por día. Bastante poco. Para todos, sí. Para todos. Se supone que la letrina se armada, pero el resto, algún enjuagada, algo de eso. Bueno, qué sé yo. Pero me parece que es interesante ver la boleta de la compra de armas, de la compra de agua, y esta que para mí fue un gran descubrimiento, la compra de madera para las cosas que hubiera que hacer al llegar, y esta digo que para mí fue muy importante porque compran
madera de fresno. Y en Punta Cuevas, cuando empecé con el tema de las cavas, y había todavía pedacitos empotrados en la piedra que retiré para hacer analizar, hubo una muestra que dio fresno. Así que realmente es un link directo del Mimosa o del 1865 a las cavas. Bueno, insisto, hay facturas de 20 cosas más, pero no las traje. Bueno, esto también es muy sabido, que los pasajeros de Mimosa eran 28 matrimonios con 59 hijos, una viuda, 32 solteros, 12 solteras, y que en total eran 101 grandes y 60 chicos. El mapita archivo conocido del viaje, y lectura 3. La navegación. Dice Richard Jones Mindy, estando frente a la punta de Cangebi y la tormenta en su peor momento, se nos acercó un chinchorro de ese puerto, urgiendo al capitán a que entrara a Rada a esperar que calmara la tormenta. Pero él no quiso saber nada. Más tarde supimos que era porque a bordo había mucha mercadería que no figuraba en los papeles, o sea, de contrabando. Pero hay que recordar que estas cosas pertenecían al capitán. Él las había comprado para comerciar en secreto en los puertos en los que atracara después de dejar al contingente en Puerto Madryn y así ganar mucho dinero, aparte del que le pagó el comité por nuestro traslado. La primera tierra que vimos después de la tormenta del principio fueron las islas de Madeira, donde nos quedamos varias horas. Nos entretuvimos mucho viendo a los muchachitos que se acercaban al barco en botes y se zambullían para buscar las monedas que se les arrojaban. Cuando alguien tiraba una, rápidamente venía uno de estos muchachitos y, asomando de las profundidades, nos las mostraba. Y dice Thomas Jones Lancashire, al aproximarnos a la línea del Ecuador hubo mucha diversión otra vez. Supimos con los marineros que todos teníamos que ser bautizados y hubo una gran expectativa. Se hicieron conjeturas y muchos miraron para tratar de descubrir la línea, pero nadie la vio. Parece que en los barcos hacen una especie de ceremonia con los marineros nuevos. Entonces, los marineros se proponen bautizar al irlandés para divertirse y se divirtieron mucho. Se escapaba como si fueran a matarlo y cuando lo atraparon lloraba y pataleaba como loco, pero igual lo tiraron al agua para que se acostumbrara al mar. Este era un chico que viajaba por primera vez y era muy jovencito y formaba parte de la tripulación. Y después de cruzar el Ecuador hubo alguna tensión porque el capitán ordenó cortar el pelo de las mujeres. La melena no es cosa nueva, chicas. Un padre, Redder Hughes, protestó y se opuso a que tocaran a su hija. Para mostrar su autoridad, el capitán buscó su revólver, pero este no lo asustaba al galés. Hughes se plantó delante de él tratando de razonar y desafiándolo a que disparara, pero el inglés, envuelto en su autoridad, dio media vuelta y se encerró en su camarote. Los tripulantes estaban del lado de los galeses. Con relación al contrabando supuesto del capitán, recordemos que había en los papeles el viaje podía continuar al Pacífico, al Índico, etc. Y entre la documentación oficial del barco tenemos algunos datos queridos, como los nacimientos registrados a bordo. Aquí vemos que el 11 de junio nació Morgan Jones, el 25 de junio nació Rachel Jenkins, hija de Arnold Jenkins y de Rachel Evans. O sea que hubo dos nacimientos. Hubo un casamiento, aquí están los novios William Hughes y Anne Lewis, y fíjense, los dos eran viudos. Se ve que
enamoraron en el viaje y se casaron. Hubo también, ya sabemos, muertes, otras muertes aparte de los de la tripulación, 4 chiquitos: Catherine James, dice ahí, Catherine James, James Jenkins, Elizabeth Solomon y John Davis. De 2, 1 año y medio y 1 año. El de más abajo, John Davis, era el hijo de Catherine Davis, que luego ella misma moriría un poco más de casi 2 meses después. Lectura, la llegada. Dice Richard Jones Lindy: aquí estamos, por fin, sanos y salvos al término de nuestro viaje. En general, la navegación fue buena en todo sentido. Cuando recordamos que éramos gente común, sorprende pensar en que todo saliera sin mayores problemas. Creo que puede decirse que nunca antes en la historia hubo una muestra más representativa del pueblo de Gales que la del contingente del Mimosa. Allí estaban representados todos los condados del Principado y cada una de las grandes ciudades de Inglaterra y otros lugares. Estaban el agricultor, el minero, el herrero, el carpintero, el albañil, el ladrillero, el almacenero, el tendero, el zapatero, el sastre, el literato y el gráfico, el pastor de ovejas y el pastor de almas, el médico y el farmacéutico, el viejo y el joven, el creyente y aquel que no iba mucho a la capilla o a la iglesia. Había independientes, bautistas, wesleyanos, metodistas, unionistas y anglicanos, y todos fervientes partidarios de la idea de una colonia galesa. Y agrega Thomas Jones Glancamoy: luego, al acercarnos al fondeadero, se vio que había un barco allá. Cabe aclarar que Lewis Jones y Edwin Roberts se habían adelantado en un barco pequeño desde Patagones con unos pocos preparativos para nosotros. Nos esperaban con 4 peones criollos para ocuparse del cuidado de los pocos animales que habían traído en ese barco. Al cabo de aproximadamente 1 hora, vino un bote al encuentro del Mimosa. En él venían Lewis Jones y el capitán del barco. Tras subir a bordo, saludaron efusivamente a los tripulantes y felicitaron al contingente. Se dieron 3 hurras. El viejo Mimosa casi temblaba y las rocas retumbaban. Uno se imagina ese momento y debe haber sido fantástico. Esta foto que vemos aquí es la que reemplazó a la del Mimosa, la genuina, desde que este cuadro desapareció. Y aquí, entre lo que dijo Silvina hace un rato y lo que vamos a decir ahora, podemos hacer una composición y tratar de acercarnos a la verdad. Esta foto está en todos los libros que tenían que poner una ilustración del Mimosa, metían esta foto. Sin ir más lejos, el mayor historiador de la colonia, Bryn Williams, cuando en 1962 hace la publicación de su obra magna, Ladva, que hasta ahora es insuperable, pone esta foto, porque no tenía una del Mimosa. Y tanto él en su epígrafe como todos los otros que repiten esta foto en otros artículos o publicaciones, aclaran: este es un barco similar al Mimosa, semejante al Mimosa, parecido al Mimosa, no es el Mimosa. Según el sitio de la galería del cuadro se había perdido en la década del 60, es decir, 62 no tenía otra foto más que la trucha
digamos así. Bueno, semejante. La parecida. La cuestión que en todas las grandes obras que tenemos anteriores a la reaparición de este barco, de esta pintura, el que hacía de mimosas este clipper, que es otro, pero era semejante. Y aquí esto lo saqué textual de la página de la Galería Orient Mimosa, y está explicitado ahí. El Mimosa desembarcó en Gales una vez que, como Silvina nos contó, el señor compró en el remate. El cuadro original, desaparecido desde los 60, apareció en Australia. Luego de traernos algo a Gales, decidimos ofrecer 150 reproducciones para celebrar los 150 años de la llegada a la Patagonia. Cada reproducción está numerada y posee un certificado de autenticidad. Y cuando uno quiere comprar una reimpresión, vemos que el precio cuesta 150 sin marco, y con marco la friolera de 225 libras. Al cambio de hoy, esto saldría unos 400 y pico de mil pesos. Ahí está la dirección de la galería, etc. Estamos muy lejos de los precios, y con la calidad de esta impresión es fantástica. Es más, si se acercan a una de estas impresiones, van a poder ver el nombre en la proa, y van a poder ver el mascarón de proa que Michael Daniel Jones hizo sacar porque era un busto femenino, y en el viaje no podía ver esas cosas. Acá se puede ver el mascarón y el nombre. Esta otra estampillita es una estampillita que hicieron hacer los argentinos de Gales para el centenario. Estábamos siempre sin contar con una imagen fidedigna del barco, como es esta. Por fin, y aprovecho esta foto para reiterar el agradecimiento de la Asociación Punta Cuevas, que me toca presidir ahora, por la donación que hicieron, que realmente va a ser una pieza importante de la colección del museo. Muchas gracias. Pero tiene razón, es justo, calza como anillo al dedo que en el Museo del Desembarco esté el mismo. Podemos, jugando con las fotos y del Photoshop y esas cosas, y imaginarnos que la llegada del Mimosa en invierno del 65 era algo semejante a esto, desde Punta Cuevas. Y última lectura, Memorias. Dice Thomas Jones Lancashire: aunque ya se han publicado libros y escritos por brillantes literatos acerca de esta importante empresa, yo también tengo derecho a mis memorias, y posiblemente pueda, con todo el debido respeto, corregir algunas falsas impresiones que aquellos nos hayan dejado, como algunos de ellos me lo han reconocido. En esos días, el Mimosa se volvió y nos poseyó un sentimiento extraño cuando nos abandonó, como peregrinos en el borde de un gran desierto de la Patagonia, sin saber lo que nos esperaba. Y agrega Richard Jones Lindy: hace 54 años de eso, pero es como si todavía oyera el ruido de la cadena del ancla y sintiera la vibración del noble barco en aquel momento. Tú, inolvidable puerto, tu nombre surge a cada rato, como tu marejada rompe en olas alguna añoranza que se desparrama sobre la playa. Muchas gracias. Y acá es cuando llega, en el invierno de 2016, la maqueta del Mimosa al Museo del Desembarco. Estamos bajando la maqueta sin el vidrio. Facundo López Morgan, Mariño y
y yo bajando la escalera. Marcelo Roberts. El que sacó la foto es Marcelo Roberts. Y este hombre, la maqueta es una forma de recordar, es un recuerdo material, porque uno no tiene al barco, pero tiene su modelo. La maqueta del Mimosa, que está en el Museo del Desembarco, la hizo el señor Héctor Martinoia, que debe ser el mejor modelista naval del país, que vive en Longchamps, en Buenos Aires, que trabajó más de 3 años en construirla, con todos los detalles, toda la perfección que pudo, y que la donó, la regaló. Así que estamos eternamente agradecidos a este hombre, porque realmente nos dio un legado impresionante y una responsabilidad grande. Acá vemos cuando la maqueta estaba en preparación, ya había todo el proyecto Mimosa que gestionaba Marcelo Roberts de Esquel, los pósters que se habían impreso para darlo a conocer. Y aquí vemos la maqueta otra maqueta del Mimosa. Esta está en el Museo Marítimo en Liverpool, y ven que son parecidas, pero la nuestra tiene las velas desplegadas, la de Liverpool las tiene casi todas recogidas. Y bueno, la foto de Liverpool no es muy buena, pero cuando uno ve, o uno que vio las dos, se da cuenta que, modestia aparte, la que está acá. Es cierto. Tiene más detalles. Tiene mucho más detalles. Y es más grande. Es bastante más grande. Y está en un lugar central, no arrinconada debajo de una escalera como está. Es cierto. Y aquí el día de la inauguración, en el Museo del Desembarco, la querida Liner inspeccionando. Control de calidad. Yo les decía que realmente el nivel de detalle de la maqueta es superlativo. Fíjense esta foto, cualquiera pensaría que es un barco de acero, y no es. Y el nivel de detalle llegó a tal extremo que este hombre hizo en el interior los camarotes con su camita, su biblia, su frazadita, su almohada, su baúl, su puerta, su escalera. Lo pueden ver ahí. Realmente un trabajo increíble. Y para terminar, a partir de esta foto, así como el interior de la maqueta del Mimosa quedó para siempre invisible, el viaje del Mimosa de verdad quedó para siempre en el pasado sin retorno. Solo podemos recuperar retazos de la historia, fragmentos de documentos, recuerdos ancestrales. Pero podemos conservar la leyenda, cultivarla, como un modo de conservarnos y cultivarnos a nosotros mismos. Eso es lo que hemos hecho esta tarde. Muchas gracias.